Hermano, hermana, si tú prefieres los audios sin dramatizar de estos textos, los puedes conseguir en el canal Sendas Antiguas Audio. El enlace está abajo en la descripción de este video. En quinto lugar dices, esta doctrina tiene una tendencia manifiesta y directa a colapsar toda la religión cristiana porque, suponiendo que ese eterno decreto inmutable es real, una parte de la humanidad debe ser salvada, aunque la revelación cristiana nunca hubiera existido. Pero, querido Señor, ¿cómo puede ser así? Ya que solo gracias a la revelación cristiana es que estamos familiarizados con el plan de Dios de salvar a su iglesia a través de la muerte de su Hijo. Sí, eso está establecido en el pacto eterno, que esta salvación se aplicará a los elegidos a través del conocimiento y la fe en Él. Como dice el profeta, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Cómo entonces la doctrina de la elección tiene una tendencia directa a destruir totalmente la revelación cristiana? ¿Quién alguna vez pensó que las declaraciones de Dios a Noé, de que el tiempo de la siembra y la cosecha nunca cesarían, pudiera proporcionar un argumento permisivo para el descuido de arar o sembrar? ¿O que el propósito inmutable de Dios de que esa cosecha no fallara hiciera al calor del sol o a la influencia de los cuerpos celestes innecesarios para producirla? Del mismo modo, el propósito absoluto de Dios de salvar a sus elegidos no excluye la necesidad de la revelación del Evangelio o el uso de cualquiera de los medios a través de los cuales Él haya determinado que su decreto tendrá efecto. Tampoco la correcta comprensión o creencia reverente del decreto de Dios permitirá a un cristiano, alguna vez, en cualquier circunstancia, separar el medio del fin o el fin del medio. Y debido a que esto es enseñado por la revelación misma, es decir, que la predicación del Evangelio, estaba destinada y dada por Dios como el medio para atraer a casa a sus elegidos, por lo tanto, la recibimos con alegría. Tenemos a la predicación del Evangelio muy en alto, la utilizamos con fe y procuramos difundirla por todo el mundo en la plena seguridad de que, donde sea que Dios la envíe, tarde o temprano, será salvíficamente útil para todos los elegidos dentro de su llamado. ¿Cómo entonces, al sostener esta doctrina, nos unimos con los incrédulos modernos al hacer innecesaria la revelación cristiana? No, querido Señor, está confundido. Los infieles de todo tipo están de tu lado del asunto. Deístas, arrianos y socianos atacando la soberanía de Dios y defendiendo la redención universal. Oro a Dios que el sermón del querido Señor Wesley, que ha entristecido los corazones de muchos de los hijos de Dios, no fortalezca también las manos de muchos de sus enemigos más confesos. Aquí casi podría tumbarme y llorar.
no lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Además, dices, esta doctrina hace que la revelación se contradiga a sí misma. Por ejemplo, los que afirman esa doctrina interpretan ese texto de las Escrituras. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, implicando que Dios, en un sentido literal, odiaba a Esaú y a todos los reprobos desde la eternidad. Hermano, y cuando se los consideró caídos en Adán, ¿no eran objetos del odio de Dios? ¿Y no podría Dios, por su propia voluntad, amar o mostrar misericordia para Jacob y para los elegidos, y al mismo tiempo reprobar a otros sin hacer mal? Pero tú dices, Dios es amor. Hermano, Dios no puede ser amor a menos que muestre la misma misericordia a todos. Pero de nuevo dice el querido señor Wesley, infieren de ese texto, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, que Dios es misericordioso solo para con algunos hombres, a saber, los elegidos, y que Él tiene misericordia solo de ellos. Completamente contrario a lo que es el tenor de toda la Escritura, como en esa declaración expresa en particular, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Y así es, pero no su misericordia salvadora. Dios tiene misericordia de cada hombre. Envía su lluvia sobre justos e injustos. Pero tú dirás, Dios no hace acepción de personas. No, porque todo aquel, ya sea judío o gentil, que cree en Jesús y obra la justicia, es aceptado por Él. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque Dios no hace acepción de personas en virtud de cualquier condición externa o circunstancia en la vida, ni tampoco la doctrina de la elección. De ninguna manera vayas a suponer que es así. Pero como soberano Señor de todos, quien no es deudor de ninguno, tiene el derecho de hacer lo que quiera con los suyos y de dispensar sus favores a quien Él crea conveniente, simplemente a su placer. Y además, hermano, su supremo derecho se afirma aquí clara y fuertemente en esos pasajes de la Escritura donde dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Además, tú nos presentas como si infiriéramos del texto que dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Tú nos presentas como si infiriéramos que nuestra predestinación de ninguna manera depende de la presciencia de Dios. Querido Señor, ¿pero quién infiere esto? Porque si conocimiento previo o presciencia significa aprobación, como se muestra en varias partes de la Escritura, entonces confesamos que la predestinación y la elección dependen de la presciencia de Dios. Pero si por presciencia de Dios entiendes que Dios previó algunas buenas obras hechas por sus criaturas, como la base o razón para elegirlos, y elegirlos debido a ello, entonces decimos que, en ese sentido, la predestinación de ninguna manera depende del conocimiento previo de Dios. Pero te referí al comienzo de esta carta a la Veritas Redux del Dr. Edwards. Ten a bien leerlas, y también los excelentes sermones del señor Cooper de Boston en Nueva Inglaterra, sermones que también te envié. Y hermano, no dudo que verás todas tus objeciones respondidas. Aunque me gustaría observar que después de toda nuestra lectura, en ambos lados de la cuestión, nunca en esta vida podremos conocer los decretos de Dios a la perfección. Debemos adorar humildemente lo que no podemos comprender. Y como dice el apóstol,
Al final de nuestras preguntas, clamar junto con Él, oh profundidad de las riquezas, etc. O clamar con nuestro Señor cuando estaba admirando la soberanía de Dios. Sí, Padre, porque así te agradó. Si el video te gustó, dale pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y suscríbete al canal. Dios te bendiga. Amén.